histórico, porque es la primera vez que tenemos en Venezuela un gobierno social cristiano. Caldera era un hombre no solamente que pertenecía al Partido Social Cristiano, sino que fue su fundador, y además era un hombre cuyas prácticas cotidianas, es decir, era públicamente un hombre católico, se hacía notar en ese terreno. Y el eslogan de la campaña de Caldera era el cambio va. Es decir, vamos a una alternativa de cambio, que era lo que él proponía. La democracia cristiana en Venezuela tiene a Caldera como uno de sus máximos exponentes, pues uno de sus grandes fundadores y uno de sus grandes arquitectos ideológicos. Y por supuesto, el apoyo que sectores tradicionales, sectores que se habían apartado, por ejemplo, del perijimenismo, del lopecismo, tuvieron simpatías por Caldera. Y por supuesto, la iglesia. Bueno, hay una parte de la iglesia católica que empieza a vincularse con eso que se ha llamado la teología de la liberación, empieza a tener simpatías por grupos de ultraizquierda, y efectivamente eso tiene sus connotaciones y sus problemas. Es la época en que el paradigma funcionalista, el paradigma positivista, comienza a tener mayor dinámica de cara al paradigma crítico. Es un debate que viene creciendo en América Latina y que aquí en Venezuela viene antecedido de la insurrección armada de izquierda, de la construcción del intento de construcción de un socialismo burocrático a partir de la guerrilla. La crítica que arranca en el ámbito académico tiene que ver con el determinismo económico y tiene que ver con la razón de Estado. Caldera trata de deslindarse y de colocar el sello propio de lo que es el pensamiento social cristiano en su gobierno. Algunas universidades toman la matriz marxista. En el caso universitario hay varias cosas, y dentro de esas cosas está la llamada reforma universitaria que se quiso aplicar y que de hecho se aplicó de una manera no muy ortodoxa en la Universidad Central de Venezuela, lo que llevó a la intervención militar de la universidad, utilizando el argumento del resguardo del patrimonio de la universidad. Pero la universidad era así como un bastión, pues era un bastión en el centro de la ciudad de Caracas, y de paso un espacio que era absolutamente respetada la autonomía universitaria. Hay que saber, la gente tiene que recordar que el jardín botánico era utilizado para que jóvenes venezolanos de ciudad fueran, entre comillas, entrenados militarmente y usaran prácticas de fuego en el jardín botánico. Por supuesto, eso lleva al cierre de la UCB, y esas cosas de la vida, eso hizo que muchos estudiantes que inicialmente no hubieran pensado estudiar en la UCAP, aparecen en la UCAP. Y entonces estudiantes que inicialmente iban a estudiar en la UCB se vienen a la UCAP, y se vienen muchos de ellos con todas estas ideas de la izquierda, de la lucha armada, y empiezan a hacer, digamos que, ruido. Y ese ruido va a generar una serie de eventos, va a desatar una serie de eventos que se van a traducir en la famosa crisis del año 72, donde ahí va a haber una combinación de factores. Es decir, había gente efectivamente de un radicalismo inaceptable, pero había otra gente que uno llegó a conocer en su momento, personas que reclamaban cambios para democratizar la UCAP. Hay una cantidad de eventos que se van a dar en el mundo occidental en donde la juventud de alguna manera empieza a hacer serios cuestionamientos del status quo. ¿Y Caldera qué representa? Caldera representa dentro de la política nacional algo muy conservador, algo muy tradicional. Ahí es donde vemos ese enfrentamiento que yo mencionaba al principio entre aquella iglesia conservadora y una iglesia que está anotándose en otros cambios. La iglesia pues ya venía ayornándose por el lado del Concilio Vaticano II a la Compañía de Jesús.
se le impone un mandato expreso a partir del Concilio Vaticano, que es la promoción del concilio y el trabajo constante por la actualización de la Iglesia de cara a los principios discutidos en el concilio. Yo lo digo eso con toda franqueza, la crisis fue un pleito de curas. Y entonces eso lleva a un conflicto interesante, porque el rector de la época, el padre Pío Bello, junto con el Consejo Universitario, toma la decisión de expulsar a estudiantes y también toma la decisión de expulsar a profesores, y entre ellos, imagínense, ahora puede sonar increíble, pero el que fuera después un destacadísimo rector como fue el padre Ugalde es expulsado. Con el Concilio Vaticano II, las iglesias comienzan a involucrarse de manera mucho más activa en la construcción de las sociedades nacionales. Mi estimado padre Rafael Baquedano es expulsado, y otra cantidad de estudiantes. El que hoy es el Papa Negro, es decir, la máxima autoridad de los jesuitas a nivel mundial, el venezolano Arturo Sosa, es expulsado en aquel momento. La decisión de expulsarlo se da al final de un periodo académico, pensando que en el mes de agosto las cosas se iban a enfriar, pero entonces comienza todo un activismo político en el mes de agosto. Estoy hablando de otra cantidad de gente también civil, es decir, la profesora Clemi Machado, que fue coordinadora de sociología en mi escuela, también es expulsada. Es decir, profesores que ahorita no nos imaginaríamos que estuvieran involucrados en algo como esto, aparecen involucrados en ello. Eso implicaba en determinado momento abrir a la teología para incorporar una episteme, es decir, darle más peso intelectual al trabajo de incidencia social de la Iglesia. En esa época, la Compañía de Jesús comienza a crear lo que ella denomina los Centros de Investigación y Acción Social, los CIAS. El Centro Comillas es el primero que se construye en Venezuela. De ese rebullicio que se organiza en el mes de agosto, siguiente a esas expulsiones, se crea todo un movimiento estudiantil, aunque ahora parezca increíble, pero imaginen a unos estudiantes acostados en colchonetas en el piso 3 del edificio de aula, haciendo huelga de hambre. Es decir, fue toda una situación realmente increíble. Fede Cámara es un actor que está presente en los 40 años de la democracia representativa. No dudo que había una preocupación en Fede Cámara porque la Universidad Católica perdiera la estabilidad y se izquierdizara demasiado. Tan es así esa preocupación que fíjense después que el empresariado venezolano, de mano de uno de sus mayores capitanes de empresa, con el que yo tuve la suerte de trabajar, el primer trabajo fue con él, ahí en el edificio de las fundaciones, montan una universidad, que es la Universidad Metropolitana. Esa era la universidad del Grupo Mendoza. Había un graffiti que se pintó en diferentes partes de la ciudad, que era un joven amarrado amarrado o esposado a una silla con una mordaza, y tenía un eslogan que se llamaba UCAP Libre. Ese eslogan después se convirtió en un movimiento político, se llamaba así, UCAP Libre, y aunque parezca increíble, UCAP Libre después derivó a partir de ciertos movimientos de izquierda que coincidirían con lo que después fue Causa R, en un movimiento. Varios de esos líderes estudiantiles se fueron a la zona del Hierro, a Puerto Ordaz, porque tenían una visión, digamos que obrerista de la lucha política, y bueno, ¿dónde estaba gran cantidad de obreros? Bueno, en lo que hoy es la zona del Hierro, es decir, el movimiento se llamaba EPA. Pero, ¿qué significaba eso? Eso significaba el pueblo avanza. Entonces, aunque parezca increíble, una parte de los líderes estudiantiles de esa época crearon un movimiento sindical, movimiento político obrerista, y se fueron a trabajar a aquella zona y crearon este movimiento, el pueblo avanza, EPA. Lo que ahora nos parece obvio, que tengamos centros de estudiantes, que tengamos representaciones estudiantiles en los órganos de gobierno, se debió a esa crisis. Es decir, parte de la lucha que se dio
llevó a la universidad a flexibilizar su estructura, a democratizarla, y de ahí garantizamos unas elecciones, se garantizaron elecciones, representaciones estudiantiles e incluso la propia creación de centros de estudiantes. Y también, por supuesto, todos aquellos profesores y alumnos que fueron expulsados, todas esas medidas de expulsión fueron revocadas, y todos esos profesores y alumnos fueron reinstalados en sus cargos y en sus cupos como estudiantes y como profesores. Y bueno, la historia ha sido bien anecdótica en ese sentido. La universidad no se podía desligar de lo que estaba ocurriendo en el país y en el mundo. Esto no era una burbuja, no es una burbuja. La universidad ha mantenido su identidad, pero sí tuvo una invitación y una reflexión de cómo debería ser la universidad después de esos hechos. Estamos hablando de un grupo de jóvenes que intentan incorporar un conjunto de reformas a una institución que, como sabemos, es una institución vertical, centrada en la noción de autoritas, es decir, tratando de abrir la estructura para lograr una mayor participación y por ende una mayor congruencia con las dinámicas de cambio social que se vienen efectuando en el marco del debate entre los dos paradigmas. Karl Popper, el gran pensador del siglo XX, decía que para él, y yo estoy de acuerdo con él, que la libertad era el epicentro de todo, y que si tú no defiendes la libertad, o mejor dicho, él decía, si tú defiendes la igualdad por encima de la libertad, te pasan dos cosas: te quedas sin igualdad y te quedas sin libertad. Entonces, la igualdad puede ser una aspiración, pero el único valor a defender es la libertad, porque es la llave de entrada para todos los demás.